Las selvas colombianas guardan grandes misterios. Embarcamos en Mitú y de Mitú los helicópteros nos botaron darnos ese líquido amarillo. Y nosotros sacámoslo así y eso nos echaba y nosotros empezamos a tomar y eso estaba la gente con los dientes todos vueltos nada. Como me hacía así, como un volcán. Y eso todo el mundo vomitando. No, qué porquería. Lleno del demonio de la selva, no sé, que era un espíritu de la selva que no le gustaba que uno invadiera su territorio. Y yo no creo en brujas ni en espantos. Pero como dicen los ancestros, como dicen los indígenas, que las hay, las hay. Este caso nos sucedió cuando nosotros empezamos a retomar el Mitú. Recuerdo que nosotros desembarcamos en Mitú y de Mitú los helicópteros nos botaron a un corregimiento que se llama Carurú Baupés, que es en el Amazonas. O sea, nuestra posición era esta, aquí estábamos a las orillas de Carurú y teníamos que hacer un reconocimiento para una operación de 3 kilómetros. Entonces nos fuimos un grupo especial, éramos 18, íbamos solamente con el fusil, la cantimplora y el chaleco y el fusil, no llevábamos equipo de asalto ni nada, porque simplemente era hacer un reconocimiento de 3 kilómetros, marcar unas coordenadas, marcar una ruta, para desde ahí arrancar una operación con una unidad. Entonces nosotros nos fuimos por esa selva, en esa época nosotros navegábamos con brújula y GPS. Listo, los GPS era el GPS Silva, uno grandotote y las brújulas y una carta de navegación. Nosotros arrancamos, empezamos a internarnos en esa selva, hacer el registro. Era una selva espesa, había bastante vegetación, bastante árbol y empezamos nosotros pues a caminar, a patrullar así por toda esa montaña. Bueno, nosotros salimos como a las 6 de la mañana del punto. Como a las 10 llegamos allá y recuerdo que mi teniente llegó y tomó las coordenadas geográficas de ahí. Hasta ahí todos los sistemas funcionaron, o sea, el GPS estaba bien, la brújula estaba bien, todo estaba bien. Listo, descansamos como 45 minutos y vimos regresarnos. Supuestamente nosotros regresamos por el mismo camino. Cuando uno patrulla siempre deja marquitas. Por ejemplo, esto es una marca, mire. Yo dejo esta marca para saber que por acá pasé. Esto es una marca que yo dejo cuando patrullo. Por ejemplo, cortar la rama del árbol es una marquita que yo dejo para regresarme por el mismo lado. Entonces nosotros llegamos de regreso y empezamos a caminar así por esa montaña. Pero como allá el Baupés es todo plano, es una selva plana. Listo, empezamos a caminar. Cuando camine, más de una hora caminando y de pronto el puntero hace alto. Y entonces llega el puntero y dice, como quedamos perdidos. Y entonces mi teniente dice, pero ¿cómo vamos a ir perdidos si vamos por el camino? Y el puntero dice, es que no hay huellas. ¿Cómo así que no hay huellas? ¿Cómo no van a haber huellas si por acá pasamos 18 militares? O sea, es imposible que no quede huella. Y el puntero dijo, no, no hay ningún rastro. Y él miraba y no, la verdad se nos había perdido el rastro, no había absolutamente nada. Y empezamos como a mirarnos así. Y bueno, el teniente llegó, empezó a sacar el GPS y el GPS empezó a fallar. Como que no sé, no servía esa huevonada. Y dijo, esto se dañó, este equipo está dañado. Toca con la brújula. Listo, pues uno normalmente da con una simú y una contra simú. Él sacó supuestamente los grados y empezamos otra vez a darle. Otra hora, dele por esa selva ya sudando. Ya en eso era ya más del mediodía. Nosotros dele por esa selva. Hacen otra vez alto. No, estamos perdidos, hermano. Nada, hijo de madre. Perdidos. Y mirábamos todos así, mirábamos. Y toda la montaña era parecida, era plano. Unos árboles de como de 30 metros que escasamente pasaban los rayitos de la luz del sol. Y empezamos nosotros a vernos la cara. Marica, estamos perdidos. Digo, ¿qué hacemos? Digo, mi teniente, listo, vamos a tantos grados. Cogimos otra de la brújula y arrancamos a tantos grados. Listo, empezamos a caminar otra hora. Nada. Y entonces mi teniente decía, pero era que la brújula no funciona, el GPS no funcionaba, el radio no funcionaba tampoco, no sé, fue algo misterioso, algo raro, porque no nos cogía la comunicación. Bueno, realmente sí estábamos lejos y de pronto porque estábamos enhuecados, pues no tenía alcance el radio, entonces quedamos totalmente incomunicados. Ya llevamos 3 horas perdidos caminando en la montaña y empezamos nosotros a mirarnos unos a otros. ¿Qué pasa? ¿Qué nos estará perdiendo? Nada, solamente observábamos unos monos aulladores grandototes que como que nos miraban a nosotros y saltaban de árbol en árbol así. Volvimos otra vez y empezamos a darle. Otra hora caminando, ya iban a ser como las 3 de la tarde, pasadas las 3 de la tarde. Y definitivamente llegamos a un punto, hicimos alto
y la verdad, dijimos, estamos perdidos en esta selva. O sea, estamos perdidos en la selva, ya no sabíamos para dónde arrancar, porque nosotros colocábamos los grados de la brújula, pero no llegaba a ningún lado. Supuestamente eran 3 kilómetros, ya deberíamos de haber llegado. Y nada, y nada. Entonces nos sentamos todos ahí, ya nos hemos quedado prácticamente sin agua. Mirando la cara con sed, esa selva ya lo deshidrata a uno, pues, o sea, realmente es muy berraco patrullar en el Amazonas. Bueno, entonces dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos solamente con los fusiles, si tenemos un combate acá, nos vamos a joder, solamente tenemos 18, no sabemos a dónde está, no tenemos cómo pedir apoyo a la otra unidad, porque estamos totalmente incomunicados. Y no sabemos en qué parte de la selva estamos en este momento, porque el GPS no funciona, y bueno, entonces dijimos, bueno, descansamos como 30 minutos, y entonces vamos a coger una línea recta, a ver a dónde nos saca. Entonces probamos la brújula y vamos a tratar de ubicarnos. Cogimos una línea así y arrancamos nosotros por esa línea recta. Listo, cuando de repente llegamos a un claro y observamos como unas matas de yuca. Y entonces todo el mundo contento, yuca, si hay un cultivo de yuca, acá hay gente. Listo, pero resulta que esa era yuca salvaje, de la que siembran los indígenas, se llama, donde sacan la casabe, ese tipo de cosas. Entonces empezamos a caminar por el cultivo cuando observamos unas chocitas de unos indígenas. Cuando los indígenas nos vieron, salieron todos a correr porque los indígenas allá no utilizan ropa, prácticamente ellos viven allá muy lejos de la civilización. Todos salieron hacia correr y solamente quedó un viejito ahí. Y nosotros llegamos, no, nosotros así, con los fusiles abajo, le hacíamos, no somos malos, somos buenos, pero ellos no entendían, el viejito no entendía el español. Entonces nos le acercamos y entonces nosotros sacamos la cantimplora y le decíamos, queremos agua, denos agua, agua, agua. Y le mostramos así. Entonces el viejito, el indígena, se paró y se fue. Y cuando regresó con una totuma así, una vaina de calabazo grande, y traía un líquido como amarillo. Y dijo agua. Y empezó a darnos ese líquido amarillo. Y nosotros sacámoslo así y eso nos echaba y nosotros empezamos a tomar. Y eso estaba como ácido, como fuerte, como tomar guarapo. Y bueno, nosotros con la sed nos tomamos toda huevonada. Nos tomamos el líquido amarillo que el viejito nos da. Bueno, entonces ya cuando él llegó un indígena que era como el cacique, ahí no sé, él hablaba medio español y le dijimos nosotros que estábamos perdidos. Y entonces él nos dijo, ¿y ustedes de dónde vienen? Nosotros venimos de Carurú. Y él dijo, están como a un día de Carurú. Y pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo vamos a estar nosotros a un día de Carurú? Si solamente salimos a caminar 3 kilómetros. Digo, sí, de aquí a Carurú se gastan más de 6 horas por el camino que nosotros tenemos, por la pica más derecha, decía él. Bueno, entonces cuando llegaron los otros indígenas, empezamos a hablar con él. Entonces nosotros le preguntamos que qué era lo que nos habían dado. Y entonces dijo, venga, les muestro. Y ya estaban los indígenas ahí. Y entonces ellos cultivaban el chontaduro. Sí, el chontaduro. Entonces, ¿qué pasó? Los indígenas, allá cómo preparan el chontaduro. Ellos cocinan el chontaduro. Luego que lo cocinan, lo sacan así. Y las indígenas empiezan a masticar esa vaina. Se lo meten a la boca, lo mastican. Y lo van escupiendo así. O sea, lo van escupiendo en un recipiente. Mastican y lo botan, como que lo vomitan así. Después de que con eso lo mastican todo, ellas con los pies llegan y hacen eso, como un amasijo así. Y ya lo botan a un pozuelo, a una cosa así, una batea de madera, y ahí fermentan esa vaina. Cuando ese señor nos mostró cómo acá han preparado esa huevona, imagínate con los dientes todos vueltos nada, esos soldados empezaron a decir, yo dije, no, marica, ya que ojos que no ven, corazón que no siente. Ya, a mí el estómago me hace así, como un volcán. Y eso todo el mundo vomitando. No, qué porquería. Yo dije, no, pues agradezca que este man al menos nos salvó la vida con ese líquido. Ya aquí fue madre, no lo hartamos. Entonces le dijimos al indígena que si nos iba a ayudar a salir de ahí. Y él dijo que sí, pero que tocaba pues al otro día. Listo, tocó ahí dormir cerquita. Y al otro día nos prestó un indígena y realmente nos gastamos casi todo el día para llegar a la base de retorno, que era en Carurú, Baupés. Yo la verdad no sé qué puta fue lo que nos perdió en la selva, no sé qué sucedió, no comprendemos ese fenómeno que a nosotros sucedió. Cuando llegamos a Carurú, otra vez el GPS volvió a funcionar, el radio funcionó bien, la brújula funcionó bien, todo funcionó bien. Pero lo raro es que cuando nosotros estábamos internados en esa selva, los sistemas de navegación empezaron a fallar. O sea, no sé qué había en esa selva porque no pudimos nosotros comprender. Los indígenas nos dijeron que había el demonio de la selva, no sé, que era un espíritu de la selva que no le gustaba que uno invadiera su territorio y que ese espíritu perdía a los indígenas, que por eso ellos cuando iban a cazar tenían que hacerle un tributo, un rezo, una cosa, que porque ese espíritu
de la selva, le gustaba perder a la gente y extraviaba a la gente y sellaba a la gente. O sea, no sé, que eso era como el espíritu el que nos había perdido, fue lo que nos dijo el indígena, pero pues la verdad, yo no creo mucho en esas cosas, pero sí nos sucedió ese caso de habernos perdido por ahí en el Amazonas con la patrulla. Bueno, muchachos, seguiremos contando historias, anécdotas de la vida militar. Son más de 20 años de reclutadas y de cosas que le pasan a uno estando en el ejército. Un saludo a todos los comandos por allá que están patrullando, a toda la reserva, a todos los veteranos.